Hola a todos, mi nombre es Dani Puente y hoy os daré algunas pautas para aprender o mejorar a dibujar brazos humanos de manera fácil y rápida. Es imprescindible que, como ilustradores o personas amantes de la ilustración, conozcamos la anatomía, ya que esta es una de las piezas claves para crecer como artistas o para mejorar la calidad de nuestras ilustraciones. Una postura incorrecta, desproporcionada o errores en las extremidades pueden arruinar nuestro trabajo final. No obstante, y puesto que la anatomía no es sencilla, en este tutorial os daré las claves para dibujar brazos de manera real, anatómica y verosímil. Espero que mis consejos os hagan aprender un poquito más sobre el cuerpo humano y te motive a seguir aprendiendo. ¿Estás preparado? Para empezar a dibujar las extremidades de un cuerpo humano, lo primero que tenemos que tener claro son las proporciones de este. En este caso, nos centraremos en las del brazo. Tomaremos como referencia las dimensiones del resto del cuerpo. Como veis en la siguiente imagen, el brazo puede dividirse en tres partes. La primera parte, A, va del hombro al codo. Esta comienza en la clavícula y termina a la altura de la última costilla. La segunda parte es el antebrazo. B, abarca del codo a la muñeca, concretamente a la altura de la cabeza del fémur. Y la tercera, la mano, C, va de la muñeca a la punta de los dedos y finaliza a la altura de medio muslo aproximadamente. Otra cuestión importante de la que no debemos olvidarnos es que la longitud de los brazos estirados es igual a la estatura del individuo. Ahora centrémonos en las proporciones del brazo en concreto. Como hemos dicho antes, se divide en tres partes: el brazo, el antebrazo y la mano. No obstante, nos centraremos en el brazo y el antebrazo. En la primera parte del brazo, que es la más larga, A, se encuentra el húmero, un hueso fuerte y largo que empieza en el hombro y se conecta al codo articulando el antebrazo. B, los huesos que forman el antebrazo son el cúbito y el radio. Estos huesos se cruzan y son los encargados de permitir la rotación de la muñeca. Si dividimos la longitud del brazo en 12 módulos, podréis observar que A es la parte más larga con 5 medidas. El antebrazo, B, cuenta con 4 y la mano, C, con 3. Una vez tenemos claras las proporciones de nuestro brazo, lo siguiente que tenemos que hacer es familiarizarnos con su forma y entender su musculatura. La inserción de los músculos es similar a una cadena. Como veis, el hombro en rojo y el antebrazo en verde están en una dirección, mientras que el bíceps y la mano, azul y amarillo, están en la contraria. Una buena guía para la construcción de un brazo es tener en cuenta la línea que forman los puntos subcutáneos. Los puntos subcutáneos son huesos que se notan a través de la piel, como la clavícula, el codo, la cabeza del cúbito en la muñeca. Presta atención a las líneas amarillas. Para aprender y llegar a dibujar de manera realista los brazos de tu personaje, es recomendable saber ubicar al menos los músculos más importantes del brazo. Sea cual sea tu estilo, seguro que conocerlos te será útil para darle una forma adecuada que enriquecerá tus ilustraciones. Como veis, el deltoides o el hombro en rojo, bíceps, azul, tríceps en amarillo, braquial en verde y unos cuantos músculos más del antebrazo. Para un momento y analízalos si es necesario. Aquí también puedes ver con más detalles los ya mencionados puntos subcutáneos. En amarillo, la clavícula o la articulación acromioclavicular, el olecranon o el codo, en magenta, y en azul, la cabeza del cúbito, en la muñeca, del lado del dedo meñique. El brazo, en muchas ocasiones, puede ser difícil de dibujar por la cantidad de opciones de movimientos que tiene, en círculos, verticales, horizontales, diagonales, rotaciones, etc. Esto se debe a que la cabeza del húmero es redonda y ofrece una movilidad de casi 360 grados, y por eso es una de las mayores dificultades que presenta dibujar brazos. Aquí os mostraré algunos movimientos de rotación
para que os ayude a solucionar estos problemas en vuestras ilustraciones. Usa como referencia la cabeza del cúbito, pintada en rojo, que debe ir siempre al lado del dedo meñique. Observa el giro del hueso radio sobre el cúbito, en el movimiento de rotación. No debemos olvidar que para que nuestras ilustraciones ganen realismo, hay todo un conjunto de músculos y huesos que acompañan el movimiento de los brazos. Por ejemplo, al dibujar la postura de frente elevando los brazos, debes tener en cuenta que el pectoral en rojo, junto con el dorsal ancho en rosa o las clavículas en amarillo, se elevan, y los serratos en azul quedan más a la vista en la parrilla costal. A continuación, en el plano posterior, es necesario tener en cuenta el movimiento de las escápulas, en este caso están en verde, que también trabajan en la actividad del brazo. En definitiva, para convertir en una tarea sencilla dibujar un brazo, solo tenemos que seguir 3 directrices claras: las proporciones, los músculos principales y los puntos de referencia. Espero que mis consejos junto con mi vídeo te sirvan de ayuda y pronto puedas solventar fácilmente brazos en tus ilustraciones. Con todo ello llegamos al final de este tutorial. Te animo a que compartas conmigo en Instagram tus apuntes e ilustraciones que hayas realizado a través de este tutorial. Un placer dibujar para todos vosotros.